Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva transmisión. Los pastores de Iglesia Campo El Alfarero, Houston, México y ahora Highlands, les saludamos nuevamente. Esperamos que se encuentren bien al lado de toda su familia. Les deseamos que el Señor les bendiga y bueno, nos disponemos una vez más, Armando, para hablar acerca de la palabra del Señor y lo que el Señor pueda usarnos para bendecir y para dar a conocer quién es Él y cuál es su propósito para con el ser humano. Amén. Amén, así es. Una vez más, estamos agradecidos con Dios porque, perdón, Él nos tiene, hasta aquí nos ha guardado, dice su palabra. Amén. Entonces, es algo nuevo para nosotros, pero estamos contentos, estamos agradecidos y este es nuestro segundo episodio, nuestro segundo video, así que vamos a ver qué va saliendo. Esperamos de todo nuestro corazón que sea de edificación todo lo que nosotros podamos compartir en estos episodios. Obviamente cometemos errores en cuanto a todo lo que es tecnología, las redes sociales, todo eso no tenemos nosotros mucho dominio, mucho conocimiento, pero no es ese nuestro afán, ¿verdad? Mostrarnos aquí como expertos en lo que hacemos, sino el poder compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro testimonio, lo que nosotros hemos visto en nuestras vidas y también en las personas que están alrededor de nosotros con respecto a Dios, ¿verdad? Obviamente nosotros somos creyentes y estamos aquí para compartir todo aquello que sea de edificación para sus vidas. Esperamos que cuando estas transmisiones lleguen al alcance de todos ustedes, sea posible que ustedes también puedan comunicarse con nosotros y hacer sus preguntas si alguien tiene alguna duda o si por mucho tiempo hay algo que ustedes estén pensando o que tengan alguna inquietud, pues puedan hacérnosla llegar, ¿verdad? Vamos a estar, ya cuando obviamente salgan estas transmisiones, van a estar ahí todos nuestros números de contacto o a donde ustedes puedan comunicarse con nosotros. Amén, así es. En la mañana, en el servicio, predicabas un poco de la salida del pueblo de Israel y que Dios les hablaba un poco de que que a la tierra donde les iba a mandar no se involucraran con esa gente ni se mezclaran con esa gente, y eso es un tema muy interesante que ahorita se me está viniendo a la cabeza porque a veces no entendemos las cosas, cómo las hace Dios y por qué las hace Dios, pero sí quería tocar un poquito ese tema en cuanto Dios les habla y les dice, hey, no se involucren ni con el joven ni con la mujer de ese pueblo. ¿Por qué? Porque los van a alejar de mi presencia. Amén. Sí, es algo bien interesante. Yo puedo traerlo, por ejemplo, en la actualidad. Sí, es cierto que Dios le dijo al pueblo de Israel que no dieran sus hijas ni sus hijos en matrimonio con los pueblos de la tierra a cual Él los iba a introducir, ¿verdad? Y la razón por la que Dios hizo esto, siempre hay una explicación, ¿ok? Dios no tiene necesidad de que se le explique, sin embargo, se ha traído a mucha confusión y se tuerce mucho la palabra del Señor, que sí me quiero, porque en la misma palabra Dios nos deja saber el por qué Él hace las cosas, ¿ok? Dios desechó esas naciones porque eran naciones idólatras, ¿sí? Eran naciones que no reconocían a Jehová como su Dios, ¿sí? Tenían otros dioses, tenían imágenes a las cuales adoraban, y Dios nos hace al conocimiento nuestro de que Él aborrece la idolatría, ¿sí? Entonces, estas naciones, y dice la palabra, por la impiedad de ellos, por el pecado de ellos, Dios las desecha. Entonces le ordena al pueblo de Israel, le explica
que lo va a introducir a esta tierra, que esas naciones van a ser echadas de ahí, van a ser arrancadas, incluso les ordena que se deshagan de ellas del todo, que las destruyan y que no se involucren con ellos, que no emparenten con ellos, que no se pongan en matrimonio con ellos. ¿Por qué? Porque dice, van a hacer que tus hijos, sí, los van a influenciar y que se inclinen a otros dioses o a otras imágenes, cosa que Dios ya nos ha dicho en su palabra que es abominable hacia él, esa abominación él lo aborrece. Entonces, ese era el motivo por el cual Dios le dijo que no se involucraran con eso. Pero vayamos a lo que es aplicable para nosotros en la actualidad. Hay muchas personas que no alcanzan a identificar que el entorno afecta bastante. Sí. ¿Okay? Cuando venimos a los caminos del Señor, hay muchas personas que no alcanzan a distinguir o que se resisten a entender que deben de cambiar el entorno y de las personas que se rodean, ¿ok? Porque nosotros cuando venimos al Señor pensamos que vamos a ser aceptos a todo lo que nos rodea, a todas las personas, o incluso que nuestras amistades o familiares nos sigan viendo de la misma manera. Cuando nosotros decidimos, ahí es donde nos damos cuenta del cambio que hay en nosotros. Cuando nosotros decidimos dejar el pecado, decidimos dejar nuestro viejo andar, la manera en la que nos comportábamos e incluso la manera en la que hablábamos, hay veces que esto a las personas que todavía no toman la decisión de venir al camino del Señor, que todavía están en esa vida, ya no les parecemos tan divertidos, ya no nos quieren brindar su amistad, ya no quieren estar en el mismo lugar en el que nosotros estamos. Me pasó. Pero, sí, y deja tú, que fuera solamente que ya no te aceptan. Muchos se toman la osadía de querer influenciarte para que vuelvas a ser el mismo. Es ahí donde nos toca tomar la decisión entendiendo que nuestro entorno no nos ayuda a crecer espiritualmente. Sí, yo, o sea, es 100% de acuerdo con lo que dices, porque a mí me tocó de primera mano, ¿verdad? O sea, en cuanto yo me convertí, mi cambio fue muy drástico, que pues yo estaba pasando por una etapa de transformación en mi mente, en mi corazón, de decir, yo ya no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Yo tomé la decisión y quiero hacer un paréntesis ahí porque tanto como tú como yo hemos experimentado, por la gloria sea de Dios, un montón de cosas espirituales que mucha gente que es cercana a nosotros ni siquiera no saben, ¿verdad? Pero yo siempre lo he dicho, eso es bonito, pero para mí, en mi cabeza o sea, no sé ni cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te toca tu corazón, cuando te toca tu mente, te la transforma. De modo que tú dices, hey, yo era un mentiroso y no puedo echar mentiras. O yo era así y ahora soy diferente de manera, ¿verdad? Entonces, para mí, ese es una de las cosas que yo digo, las maravillas de Dios, que transforma el corazón del hombre y la mente también. Amén. Pero siempre está al lado, como tú lo decías, de los amigos, de los familiares, de aquel entorno cercano, de que te dicen, hey, o te empiezan a echar carrilla, como decimos nosotros. Ya te hiciste esto, ya te hiciste aleluya, ya aquí te empiezan, o vente, si eras tomador, vente, échate una cerveza nada más y al cabo no pasa nada, y cosas así, te empiezan a jalar para el lado negativo que para el lado positivo, si se puede llamar así. Claro, y ahí es donde aplica, donde el Señor nos da el consejo de que tenemos que ser astutos, ¿ok? Tenemos que ser astutos para saber escapar de estas cosas. Entonces, ¿astutos en qué manera? En saber identificar, ¿ok? Porque el Señor es tan bueno y tan claro en su palabra, que si nosotros de verdad la escudriñamos, el Señor nos da todas las claves,
todas las herramientas, todas las armas para poder vencer todas estas cosas. Sí. ¿Ok? Porque nos dice que seamos astutos. ¿Cómo podríamos ser astutos en esta situación? ¿Ok? Porque nosotros debemos de saber identificar en nuestro entorno qué es lo que verdaderamente nos favorece. Y refiriéndonos a personas, debemos de saber identificar qué personas realmente les interesamos, ¿ok? Qué personas realmente nos aman. Porque creo que una decisión que nosotros tomemos en nuestra vida para una persona que realmente nos ama, no debería de causar rechazo, sí. ¿Ok? Sobre todo, fíjense bien, sobre todo si es algo que nosotros hemos identificado que es para nuestro bien. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, amigo mío, una persona que ahora me rechaza porque yo he dejado el alcohol? Queda claro que el alcohol no es bueno, ¿cierto? No es bueno para nuestra salud, no es bueno para nuestro organismo. Entonces, una persona que te quiere ver borracho, que te quiere ver perdido, que te quiere ver tirado, que te quiere ver teniendo problemas con tu esposa, con tus hijos, lo que sea, porque el vicio te está arrastrando, y que prefiera verte así, a alegrarse por ti el día que tú estés rehabilitado, pues nosotros cabe identificar que no es tu amigo, ¿verdad? No es verdaderamente tu amigo. Por ejemplo, si tú le testificas a tus amistades o a tu entorno, tus familiares, tus tíos, tus primos, decir, ¿sabes qué? A lo mejor tú no me veías así, pero yo en realidad me sentía vacío, en realidad me sentía destrozado, y ahora que he conocido a Cristo, yo estoy feliz, estoy lleno, me siento pleno, y que en vez de decirte, qué bueno, me alegro por ti, tal vez no estoy en el punto de tomar esa decisión, pero de verdad me da gusto que tú en tu vida estés bien, que estés mejor. Cuando la persona en vez de eso decide criticarte, juzgarte o rechazarte o decir, no, yo ya no puedo estar con esa persona porque ahora es cristiano, porque ahora es aleluya, como tú decías, o todas esas cosas, pues ahí tú te das cuenta en realidad si la persona estaba verdaderamente interesada en que te fuera bien o no. Entonces creo también que eso ayuda a tomar decisiones en la vida de uno. Por supuesto que es doloroso cuando ha sido un entorno que nos ha rodeado por muchísimos años o toda nuestra vida incluso, pero precisamente, ¿verdad? La palabra del Señor nos advierte que muchas personas se van a ir de nuestro lado al nosotros tomar la decisión. Tomar la decisión, sí. Es triste, pero es la realidad, o sea, no volvemos a lo mismo, o sea, Dios es tan grande que llena todos esos vacíos que hay dentro del ser humano, y que al momento de dejarnos, literal, no los ocupas. Claro, ahora, tú mencionabas algo... Es bueno tener amigos, es bueno conversar con la gente, es bueno tener todo ese tipo de amistades, pero también hasta cierto punto, porque nosotros hemos escuchado, gracias a Dios, que en nuestra familia pasó muy leve, si se puede decir así, la persecución al principio, pero ya con los años se calmó y ahorita pues estamos mirando frutos tanto de tu lado como del mío, ¿verdad? Pero a lo que voy es que las amistades sí cuentan mucho, cuentan demasiado en para dónde va tu ritmo de vida. Claro. Ahora, no estamos diciendo que debas dejar todas tus amistades, sino saber identificar lo que es una verdadera amistad, ¿ok? Tanto como los que son tus amigos y tú como amigo de las otras personas. Es desear que vaya bien. Ahora, antes de que se nos pase, quiero tocar un punto que mi esposo hablaba para todos ustedes cuando él decía esa transformación, esa nueva persona totalmente diferente. Es algo que nos habla la palabra del Señor, ¿verdad?
cuando el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo de noche, que le decía que era necesario nacer de nuevo. Hay muchas personas que no entienden cómo han de ser estas cosas. Se refiere a esto. Y Nicodemo mismo, ¿verdad? Siendo maestro de la ley, que Jesús se lo dijo, dijo, ¿cómo puede ser que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre? No, no es así. No se refiere a nacer físicamente de nuevo del vientre de la madre, sino que haya una transformación, como lo dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? He aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Hay muchas personas que dicen, ay, pues qué sencillo, ¿verdad? Ya ahora dicen que ya, exactamente, ya ahora que ya hizo todo lo que le dio la gana, ahora sí viene, se arrepiente y resulta que ya es cristiano y que es salvo y que se ganó el cielo. No es que sea fácil. El Señor lo hizo fácil para nosotros, pero para Él no lo fue. No. Porque Él entregó su vida. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros tuviésemos esa oportunidad. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser verdadero. Y el arrepentimiento verdadero trae fruto, trae testimonio en la vida de la persona, y es lo que mi esposo hablaba. Y al momento de que estamos hablando del entorno, si los amigos lo dejaron porque ahora ya cambió, eso para nosotros es, en vez de tristeza, es una muestra para nosotros de decir, hey, es cierto, ya no soy la misma persona que yo era. Entonces, darte cuenta que has nacido de nuevo, que has dejado esa vieja criatura atrás, ¿verdad? Es ahí donde se hace efectivo y donde nos damos cuenta que la palabra es verdadera. El nacer de nuevo, una persona que nace de nuevo, como tú lo decías, tiene que dar frutos. Por supuesto. Ok. Y desgraciadamente dentro de la iglesia hay gente que lleva años dentro de la iglesia y que no han nacido de nuevo. No nacen de nuevo, no desarrollan, no llevan un buen testimonio y desgraciadamente hay en la iglesia, sí hay en la iglesia. Estamos conscientes de eso, la palabra lo advierte y por eso debemos de ser... Tenemos que leer. Claro, por supuesto, y siempre hablo acerca de la honestidad, ¿ok? En la Biblia nos dice claramente el Señor lo que no debe de ser. El apóstol Pablo, que escribió las epístolas a las iglesias, ya en un entorno de iglesia, como lo vivimos tal vez hoy en día, el apostolado de Pablo es el que más muestra como ejemplo, ¿verdad?, lo que vivimos, el entorno de iglesia tal cual son hoy en día. Entonces creo que el apóstol Pablo nos enseña de manera magnífica lo que no debe de suceder dentro de las iglesias. Entonces, por supuesto que se deben de escudriñar las escrituras, pero sobre todo se tiene que estar dispuesto en el corazón a obedecer a la palabra. A cambiar. ¿Ok? Porque... son cosas que suceden y como ustedes lo van a poder mirar conforme a nuestras transmisiones, por mucho tiempo, por mucho tiempo, al principio de mi ministerio sobre todo, yo denunciaba todas estas cosas y llamaba la atención y decía esto no debe de suceder y todo eso. Tristemente, al pasar de los años, me he dado cuenta personalmente que muchas personas, por más que se les diga, es una decisión tomada el ser así. Entonces yo personalmente he decidido no enfocarme en esas cosas. Hay personas que lamentablemente no quieren escuchar. Entonces, sí, claro. Entonces, personalmente yo me enfoco en aquellas personas que están dispuestos a aprender o quienes no han escuchado acerca de la palabra. En mi experiencia personal, y por eso yo siempre le digo a mi esposo, ¿verdad? No que no se
deban tocar estos temas o hablar de estos No, temas, va se debe de saliendo. tocar todo. Sí, va Simplemente, saliendo. personalmente, a mí no me gusta ponerles mucho tiempo, Sí, no, porque una cosa he aprendido. Para mí, que fui llamada a la enseñanza primero, en mi experiencia te puedo decir que es más fácil, y esto es algo personal, ¿ok? No es de parte del Señor, esto lo digo yo, como dijo el apóstol. Es más fácil enseñar a una persona que tiene cero conocimiento de las escrituras y cero conocimiento del Señor, que llamar a corrección a alguien que ha llevado las cosas equivocadamente con el conocimiento de las escrituras. Es algo muy triste porque lo miras a 1000 kilómetros. O sea, puedes engañar, tal vez puedes engañar a hermanos de la iglesia, pero aquella persona que está realmente metida con el Señor, no lo vas a engañar. Oh, por supuesto. No lo vas a engañar. Yo y tú, o sea, tenemos experiencia suficiente como para notar quién sí, quién no. Y el modo de trabajar tuyo, y yo me he sujetado a ese lado, de esperarme un poco para antes hablar, llevármela tranquila. Y a veces el modo de trabajar mío, yo quiero un poquito correr y no me esté haciendo show. Porque yo conozco al Espíritu. Yo sé cuando el Espíritu del Espíritu Santo llega a la iglesia, y hay veces que la gente se emociona un poco y le mete emoción ahí. No, ¿verdad? Sí, claro. Es cuestión de conocer. Mi esposo está hablando de pronto de las personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, sí, claro. Y de pronto en la iglesia, miren, esto sucede así. Hay personas que de pronto en su vida secular o antes del Señor tienen baja autoestima, o ellos personalmente no se creían como haber conseguido mucho en la vida o haber hecho mucho digno de reconocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vienen a los caminos del Señor, y esto siempre lo digo yo, es una mala enseñanza de líderes religiosos, ¿verdad? Pero hay gente que por ver a fulanito de tal y ya súper trajeado o teniendo cierta posición en la iglesia y que todos lo reconocen o que todos le rinden pleitesía, entonces hay personas que dicen, yo quiero eso, ¿verdad? Sí. Y es equivocado porque yo siempre lo digo, esto no se refiere a respeto, ¿ok? Porque como yo lo he dicho en la iglesia, todos somos dignos de respeto, ¿ok? Tanto el pastor como el que va entrando por la puerta por primera vez. Eso es algo que se tiene siempre que establecer. Y dentro de la iglesia, todos somos miembros del cuerpo, pero nunca se nos debe de olvidar que la cabeza es Cristo, ¿ok? La cabeza es Cristo. Sí, no hay necesidad. Lo que uno primero tiene que aprender es que Cristo es el principal, Cristo es la cabeza de la iglesia y todos somos miembros del cuerpo, ¿ok? Todos necesitamos los unos de los otros para que la iglesia funcione, para que el cuerpo funcione. Y eso no da lugar. Todos tenemos que trabajar en humildad. No da lugar a que algunos merezcan más atención, menos atención, más reconocimiento, menos reconocimiento. ¿Verdad? El Señor nos ha llamado a trabajar en su viña. Todos debemos de trabajar contentos, gozosos. Tenemos distintas responsabilidades, sí, y creo que es el Señor el que va a dar el galardón, va a dar la paga conforme nosotros hayamos llevado cada quien nuestro ministerio. Ahora tenemos que aceptar la responsabilidad de cada quien
y reconocer lo que hemos hecho equivocado, lo que hemos hecho mal y hasta dónde nosotros mismos somos Sí, partícipes. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque, y antes de avanzar, me gustaría decir esto, todos los temas que surjan en estas transmisiones son temas que surgen en el momento, eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, van en el momento, van. Es una conversación que tenemos mi esposo y yo, por Aquí. ejemplo, y queremos hacerlos parte a ustedes y que Sí. sean ustedes diciéndonos qué es lo que piensan y hacer preguntas también, si de algo nosotros podemos serles de ayuda, pero no hay una planeación previa a esto, Sí. precisamente porque queremos que salga Aquí no- lo más genuino posible. No viene con ninguna segunda intención más que mostrarnos Sí, tal aquí- cual aquí no- lo que nosotros hablamos, lo que nosotros platicamos, lo que aprendemos y lo que el Señor nos guía a hacer también y lo que nos ha guiado a través de los años a entender. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque precisamente de lo que estamos hablando. Creo que nos ha tocado vivir un tiempo en el que por supuesto que hay muchas cosas erróneas, equivocadas, que se han colado, que se han permitido dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque la palabra nos advierte que desde el principio pasaban ciertas cosas. Pero estamos sin duda en un tiempo duro, difícil para la iglesia. Pero todavía estamos aquí. Sí, sí. Por lo tanto, tenemos que Tenemos- seguir adelante, tenemos tenemos oportunidad que y seguir predicando. y podemos cambiar las cosas. Sí, claro. A lo que voy es a esto, a saber reconocer cuál ha sido nuestra participación en todo esto y qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Porque como yo le decía a mi esposo, yo soy un poquito más de dejar la queja de lado y ponernos a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente a lo largo de nuestro ministerio como pastores ha venido mucha gente y entendemos las quejas. Nosotros mismos iniciamos en algún momento y hemos visto todas estas cosas. Hemos hecho lo que nos ha correspondido en hablar con pastores, en hablar con personas, con líderes religiosos, decirles, esto no es lo que dice la palabra del Señor, corrígete, arrepiéntete, mira, tienes almas que tú estás dirigiendo, no puedes estar actuando de esta manera, no puedes estarlos enseñando equivocadamente. Si nosotros nos hubiéramos dedicado todo nuestro ministerio a eso, no acabamos nunca, No porque acabas. estamos Entonces, en un momento en la que ya han puesto oídos sordos. Entonces, en una ocasión, mi padre, que ya falleció, venía y me decía, porque yo obviamente evangelizaba a mi padre, y me decía, no, yo no quiero nada, todo lo hacen mal, yo reconozco que la Biblia es un libro bueno para la buena conducta, si le hicieran caso, decía mi papá. Pero no, yo conozco pastores, conozco esto, hacen esto y esto y esto, equivocadamente, obviamente. Y llega un momento en que yo le dije, pa, es cierto, yo estoy consciente, yo también lo he visto. E incluso me he ganado el repudio de muchos de ellos porque los he llamado a corrección. Pero me doy cuenta que cuando uno llama a corrección es porque uno asume que la persona no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Pero es bien difícil llegar a la conclusión de que saben perfectamente lo que están haciendo, que lo hacen a propósito, porque precisamente tienen propósitos personales. Entonces yo le dije a mi papá, en ese entonces le dije, pa, es cierto lo que usted está diciendo, pero yo me he puesto a pensar en algo y lo invito a usted a esto y lo invito a usted si usted también está en ese punto en su vida en el que dice, no, todos son lo mismo, todos son iguales, todos roban, todo esto, todos son tremendos, tal y tal. Le dije yo a mi papá en esa ocasión, papá, le dije, ¿y qué tal si Dios está haciendo que tú y yo veamos que estas cosas están mal para que hagamos las cosas diferente? Sí. ¿Por qué? Y fíjense usted en esto, si usted está consciente de lo que está mal y lo está mirando, piénselo así. ¿Para qué Dios se lo está haciendo ver?
para hacer nada, para que usted se quede en su casa y ya no vaya a la iglesia, para que usted se pierda, para que ya no se edifique. Claro que no. Podemos entender que hay un propósito en que hoy en día Dios todavía está llamando a personas que digan, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Y te llamo al arrepentimiento para que cambies, para que salves tu alma, seas quien seas, y digas los años que digas que tienes en el evangelio. Si estás mal, estás mal. Si estás yendo en contra del Señor, estás yendo en contra del Señor. ¿Ok? Entonces, sí, llamarlos a corrección, pero si no se corrigen, entender que Dios nos está llamando a nosotros a hacer las cosas de distinta manera, porque es necesario, porque Él viene pronto, por supuesto, pero todavía nos está llamando a predicar la palabra, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordia y porque todavía hay personas que necesitan conocerlo. Sí. El Señor nos recomienda volver a nuestro primer amor con Él. ¿Por qué? Porque cuando llegamos buscándolo a Él, no buscando a la iglesia, no buscando el amor de la iglesia, sino vamos buscando literalmente al Señor. Entonces Él nos recomienda que volvamos a nuestro primer amor, pero sin embargo, como van pasando los años, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir alimentándonos de manera diferente, y conforme van pasando el tiempo, el Señor nos va poniendo unos escalones para ir un poquito más para arriba en el ámbito espiritual, y llegar a un nivel de espiritualidad de decir, ok, esto está pasando, no me conviene, yo me voy. ¿Por qué? Porque como tú dices, la mentalidad de muchas personas, uno quisiera pensar que se están equivocando, pero lo están haciendo con todas las intenciones. Entonces, una iglesia que está así, mejor salte y ve y búscate otra iglesia. Yo siempre le digo a la gente, porque siempre se nos acercan a nosotros y nos dicen, es que aquel, es que... Yo lo que les digo es, ¿sabes qué? Ora a Dios, Él te va a mandar para una iglesia buena, una iglesia donde a ti te acomode, porque muchas iglesias no se les acomoda a cierta gente, porque cierta gente va buscando ciertas cosas. Entonces yo les recomiendo que se busquen una iglesia, que oren primeramente a Dios, que se busquen una iglesia, y si no les acomoda, que se busquen otra, y que se busquen otra. Es que les dicen, ¿cómo les dicen? Chivos o ovejas brincolinas, o no sé cómo les llaman, porque les ponen apodos, desgraciadamente. No. ¿Por qué? Porque cualquier persona que vaya buscando a otra iglesia algo, es porque trae hambre. Por supuesto. En base a lo que estás diciendo, voy a dar un consejo. En base a la experiencia, y si Dios ha puesto alguna sabiduría en nosotros. Nadie nos hace buscar del Señor Jesucristo si no es el Espíritu Santo. Si no es por Dios, sí. ¿Okay? Es la voluntad de Dios que nosotros seamos salvos a través de su Hijo. Como dice mi esposo, es cierto, cuando nosotros tenemos esa necesidad, esa búsqueda, nos acercamos a la iglesia por lógica, ¿verdad? Sí. Por lógica. Y no vamos buscando a ninguna persona, vamos con la necesidad de conocer de Dios. Como lo decimos, es algo lamentable, ¿verdad?, que muchas prácticas se han colado dentro de la iglesia del Señor que ya no tienen nada que ver con la salvación. A nosotros nos pasó, de pronto uno se ve envuelto en todas estas prácticas o en todas estas responsabilidades que se les imponen en la iglesia, que no se aseguran los líderes religiosos de discipular a esas personas en la palabra del Señor, sino antes los ponen en hacer otras actividades que nada tienen que ver con la salvación. Yo les aconsejo que no permitan que eso pase con ustedes. Y no me refiero a que se rebelen a los líderes religiosos.
me refiero a que siempre estén atentos, que siempre estén observando. Si eso es algo que se practica, que se hace en el lugar en el que ustedes llegaron, yo les voy a decir algo. Por supuesto que los pastores, los líderes, estamos precisamente para guiar, para enseñar, pero no somos absolutos, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que quien nos guía a toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo. Entonces les hablaba un poco de aceptar la responsabilidad que nosotros tenemos, porque lo que se escucha mucho es que el pastor mío no me enseña, es que el pastor mío no predica así, es que el pastor mío, fíjense bien, la salvación es a través de Cristo y somos cada uno de nosotros los que queremos ser salvos, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros, digámoslo así, nos perdamos, ahí ya qué va a importar si decimos, oh, aquel fue el culpable o aquel fue el culpable. El ser humano viene evadiendo la responsabilidad desde el principio, Sí. pero la realidad es que todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Pero mejor si me la lees. Entonces, a lo que voy es a eso. No dejemos que nos gane la pereza, ¿ok? Este consejo se los voy a dar porque yo sé que al principio no todos sabemos lo que tenemos que hacer y decimos, no, pues es que el pastor o el líder religioso es el que sabe, ¿verdad? Por lo tanto, me conformo a lo que me está diciendo. Nunca se conformen, ¿ok? Y toda persona que les hable de parte del Señor y que les predique, que sea conforme a la Biblia, ¿ok? Y que puedan ustedes con la Biblia, siempre cargue su Biblia, ¿ok? Porque de otra manera no va a saber usted si le están hablando con la verdad o no le están hablando con la verdad. Entonces, deje la pereza de lado, ¿ok? No se conforme solamente con la prédica del domingo porque usted no solamente se alimenta el domingo, usted necesita alimento diario, ¿ok? Entonces, escudriñe las escrituras. Si usted no entiende, la misma escritura dice, si usted no tiene entendimiento, le hace falta entendimiento, en oración, pídaselo a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Si su corazón es sincero delante de Dios y Él reconoce en su corazón que usted ha iniciado esa búsqueda, Él a través del Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad, a toda justicia, en el conocimiento de las Escrituras. Entonces usted se va a dar cuenta que usted va a ir entendiendo cada vez más. ¿A qué lo va a llevar esto? A que usted no va a ser engañado. A que usted no va a estar años entretenido en falsedad, en mentira. De pronto hay personas que vienen y me enseñan videos y suceden cosas absurdas. No, es que todos roban. Miren, hay muchas personas que dicen, es que el diablo. El diablo no entra si no se le permite entrar. ¿Ok? Si hay un ladrón entre ustedes, alguien tiene que estarle poniendo el dinero en la mano. ¿Ok? Que ese no sea usted. Sí. ¿Ok? Si usted reconoce... Sí, tiene que haber dos partes. Claro, si usted reconoce que la persona es ladrón No le dé. y usted está siendo partícipe, ¿verdad? De pronto muestran un video y de una persona en el suelo y todos danzando y aventándole billetes y dicen, mire, la ladrona, ¿cómo es posible que esté en el suelo? Pues es posible, porque si tiene en su corazón el robar y todo lo que se lleva, pues no le va a importar tirarse al suelo mientras haya gente que esté dispuesta a aventarle billetes. Entonces, yo lo sé que es ridículo. Lo que le estoy diciendo a la gente es que para que esa persona sea capaz de tirarse al suelo, tiene que haber personas que en ignorancia estén dispuestas a darles el dinero. Sí. ¿Ok? Entonces, aquí se trata de reconocer qué tanto soy partícipe de lo que está sucediendo negativamente. No es nada más de estar denunciando y denunciando y denunciando, o de estarse quejando y decir por eso no voy, sino qué tanto he sido partícipe de esto, sí, o qué tanto también me sirve como pretexto, porque yo les voy a decir la contraparte, y yo sé que estoy hablando mucho acerca de esto, yo siempre hablo mucho, pero miren, déjenme les digo esto. La contraparte, porque también hay las personas, ¿ok? A nosotros nos ha pasado.
No, es que todos los pastores roban. Y de pronto tú les preguntas, bueno, y tú haces compromiso con tu iglesia, ¿qué pasó? ¿Cómo sabes? Ah, no, yo por eso no doy. Nunca han dado absolutamente nada, pero pretextan que no lo han que hecho no. porque roban. Entonces, Y sin pisar callos, ¿eh? eso es la contraparte. Es como las personas que de pronto no participan con nada, no dan nada, pero siempre están exigiendo. Como las personas que dicen, tú deberías de comportarte así, 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 porque tú eres cristiano. No hay nadie más experto en comportamiento cristiano que aquel que no lo es. Que no. Que no es cristiano. Exactamente. Sí. Entonces, ahí Pero tampoco... es completamente ridículo. Porque te ponen a decir cosas que no saben. Y se ponen a exigir cosas que no saben. Y se ponen, entre más yo estoy hablando de lo personal, entre más yo conozco a Dios, más me doy cuenta que Él es bueno, más me doy cuenta que Él es misericordioso, más me doy cuenta que Él no se fija en tantas cosas que el ser humano se fija. por supuesto. Y lo hablaba, creo que lo tocábamos, no sé si en el video anterior lo tocábamos, el punto de que las veces que a mí el Señor ha trabajado conmigo y que ha sucedido ciertos milagros, ciertas cosas, es cuando ando en short, cuando ando en tenis, o literal ando en el trabajo. Trabajando. Uh-huh. Pero no me puedo ir con corbata al trabajo. ¿Cómo le hago? Pues eso, O sea, eso es completamente ridículo pensar que los pastores se tienen que vestir de cierta manera y nada más así el Señor te va a usar. Mira, te voy a decir por qué a mí ya no, digo así porque obviamente en mi inmadurez antes eran cosas que me causaban cierta molestia. A mí ya no me causa molestia porque creo que he comprendido que todas las personas que se afanan o se enfocan mucho en el exterior es porque no han cambiado su corazón. No, volvemos a lo mismo, lo que estamos hablando es como al principio, tratando, no hay... como tratando de distraer tu atención, de que te enfoques en lo que está afuera para que, como lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Para que no se vea la inmundicia que está adentro. O sea, el vaso a mí, sucio adentro. claro, a mí me ha... Vaya, como les decíamos nosotros hablamos mucho de conforme a la experiencia, porque yo me acerqué primero a la iglesia, yo vine primero al evangelio antes que mi esposo. Y... Me aventaste con violencia a mí, me arrastraste. Me dijiste, ven, con 30 días de ayuno, ¿sí me acuerdo? Pero no estás arrepentido, ¿sí? No, Bueno. para nada. Entonces, miren. Pero fueron 30 días. Lo reprendemos para que no interrumpa. fueron 30 días, la que lo sintió fui yo. Por eso. Déjenme les digo esto. Fueron para mí, en mi sentir, y como mi vida estaba y como me sentía yo espiritualmente tan muerta, tan devastada en mi vida, que se me hicieron demasiados años, aunque aún era muy joven, pero se me hicieron demasiados años fuera del Señor, que cuando yo vine al Señor, yo de algo estaba convencida, mis hermanos, de que yo no iba a vivir ni un día más en mentira, en hipocresía, y eso no quiere decir que yo no cometa errores. Multitud de errores, como dice la palabra, me ha perdonado el Señor. No vine al camino del Señor siendo experta en absolutamente nada. Incluso tuve que permitir que el Señor deshiciera de mi vida todo lo que yo creía que era para llegar a ser nada y para que de ahí Él pudiera levantarme, para no confiar en mí misma ni en mis propias fuerzas ni capacidades.
Pero de algo estaba yo convencida, que yo nunca iba a andar hablando en mentira. Y siempre que alguien predicaba mentira, a mí me dolía en mi corazón, porque yo, algo sí era yo sí era atrevida y sí me criticaron mucho en eso, en que yo sí decía, pero es que eso no dice la palabra. Y por supuesto que me miraban mal por eso y yo decía, pero es que miren, síganle leyendo. Más abajo. Miren lo que dice aquí. El siguiente renglón, sí. Yo sí decía, ok, esta es la parte que nos corresponde a nosotros, pero aquí abajo está la parte que le corresponde al pastor. Sí. Ahí se ¿verdad? brinca. Entonces no nos predicaban eso y yo sí era de esas personas que yo decía, ¿por qué? Porque no somos tontos, ok, a lo mejor no tenemos conocimiento de las escrituras, pero no somos tontos. ¿A qué voy yo con esto? Que esa actitud me la criticaron a mí, pero no era en mi afán de venir a señalar a nadie, era en mi afán de que yo ya no quería vivir en mentira nunca más. En mentira estuve en el mundo, yo no podía permitir que mi vida caminara en mentira dentro de la iglesia. Entonces, yo delante del Señor estoy para decir, hey, llegó un momento en que sí, quieren instruirte y decir, debes predicar de esta manera. Y yo decía, no, yo voy a predicar conforme a lo que el Señor me mande a predicar, conforme a su verdad, ¿sí? Y decían, oh, sí, las personas no tienen necesidad. Hey, me decían, los niños no tienen necesidad. Y yo decía, hey. Sí, sí tienen necesidad. Yo fui niña también. Y a como había llegado mi vida, yo decía, si alguien me hubiese enseñado cuando yo era un niño, o sea, ¿cómo crees que vas a estar predicando en mentira? A mí me pusieron como rebelde, ¿verdad? Yo era rebelde porque yo decía estas cosas, incluso llegaba a decir, los libros de los niños están equivocados, compárenlos con las escrituras, están diciendo algo diferente. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Eso es algo que desde ahí marcó nuestro, sin nosotros pensarlo, porque todavía no teníamos el llamado, marcó nuestra vida para bien. Marcó nuestra vida espiritual para llevar las cosas diferentes. Ahorita, gracias a Dios, tenemos una maestra que es muy, muy buena maestra, que Dios ha estado tocando mi corazón para invitarla a una de las transmisiones, y confiamos plenamente en su ministerio, pero en lo que nos toca a nosotros, yo miro muchas personas que predican de libros, no predican de la palabra. Un predicador, un pastor o una pastora, lo que sea, hizo un libro y predican de ahí, y predican de cualquier otra cosa menos de la palabra. Entonces yo digo, hey, es algo que marcó nuestra vida, porque si ustedes se van al Facebook de la iglesia, nosotros no nos salimos absolutamente, tanto como tú como yo. No nos salimos de nada de lo que no es la escritura. Amén. Claro. Un consejo, y voy a abrir un paréntesis aquí, un consejo. Mi esposa hablaba de los niños, que es muy importante. Hey, yo te aconsejo que lleves aunque sea a tus niños a escuchar la palabra, que los metas a una escuela dominical, a que les enseñen la palabra. Y como consejo y como líder espiritual, y como sé y he mirado crecer a muchas personas que ahorita ya son jóvenes, yo te digo, hey, llévalos, y cuando sean grandes no te van a dar los problemas que te dan aquellas personas que no conocen a Dios. Es verdad, es importante que tengan la conciencia del Señor. Algo que quería mencionar también, porque hablaba yo acerca del reconocer, ¿ok? Porque a veces nos envolvemos en tantas cosas y no reconocemos nuestra responsabilidad, ¿ok? Por supuesto que los líderes religiosos, las personas que nos enseñan, todos tienen una responsabilidad. Pero en base a la experiencia es esto, fíjense bien. Como les decía yo, hay que ver el trasfondo también de la queja, ¿ok? Y ser suficientemente honestos de decir, bueno, ¿qué tanto me estoy quejando con razón y qué tanto me estoy quejando para justificarme? ¿Ok?
¿Por qué? Porque obviamente cuando vienen con nosotros con la excusa de decir, cuando vamos a evangelizar o cuando alguien se nos acerca y la excusa de, oh, no me congrego o no sirvo al Señor por esto, por aquello, es que los pastores, es que aquello. Yo siempre les digo, obviamente, ¿por qué? Porque he tratado de que haya un cambio con estas personas, líderes religiosos, hasta el día de hoy no se ha logrado nada con ellos, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué? Porque hemos reconocido que tienen intereses personales o intereses económicos, lo que sea como se le llame. Pero también quienes nos acercamos a Dios, dice la palabra, es necesario que creamos que le hay, que es galardonador de los que le buscan. A lo que voy es a esto, que tanto es equivocado que los líderes religiosos tengan propósitos personales ajenos al propósito de Dios, como es equivocado que las personas que se acerquen con propósitos personales ajenos al propósito de Dios. ¿A qué voy con esto? Que muchas personas pretextan no, es que no me acerco por esto, o es que son ladrones. Yo les digo, mira, yo no te puedo responder por otra persona, yo te respondo. Por eso decía yo cómo había iniciado y cuál era mi conciencia, es decir, yo no voy a predicar mentira, yo no voy a enseñar en mentira, yo no voy a permitir que otra persona viva en mentira como yo viví en mentira, ¿cierto? No fui llamada para eso. Sí. Entonces, predicando de esa manera, yo les digo, ok, yo no te puedo responder por las otras personas, yo no puedo deshacer el daño que te causaron otras personas. Lo que te puedo garantizar y lo que te puedo responder es por lo que yo te enseñe, por lo que yo te predique. Aquí estamos, sí, ¿verdad? Pero cuando es pretexto, nos damos cuenta que las personas no hayan lugar entre nosotros. ¿Por qué? Déjenme se los digo. Hay personas que nos han dicho, es que ustedes llevan las cosas muy en serio. Muy derecho. Yo digo, ustedes no están jugando. Por supuesto que no. Y por eso lo advertimos desde el principio. Nosotros no somos personas, como se puede decir, duras o que juzgamos. No, nosotros no te vamos a juzgar. Pero nosotros te vamos a guiar en la verdad de la palabra para que esa palabra traiga fe a tu vida, traiga arrepentimiento, ¿sí? Que vengas al Señor Jesucristo en ese arrepentimiento, que seas salvo aceptándolo como Señor y Salvador y que tu vida sea transformada. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que nosotros no te juzguemos en tu pecado no quiere decir que te lo vamos a consentir. Sí. ¿Ok? No quiere decir que, ay, sí, vas a poder hacer entre nosotros lo que te dé la gana. ¿Ok? Yo no te puedo forzar a cambiar, pero si vienes a este lugar, en este lugar se predica, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, no, pero es que la manera en la que usted predico conforme a la palabra, ¿sí? Si tú eres un adúltero y eres una persona que no quiere cambiar, y no tengo yo que saber que eres un adúltero, yo siempre trato de no conocer la vida personal de cada quien. Obviamente que si la persona necesita ayuda, a nivel personal ofrecemos esa ayuda y es generalmente la gente quien se acerca y nos dice las cosas. Pero cuando es palabra de parte del Señor, pues yo no le conozco la vida a usted, de manera que la predicación es la predicación para ese día. Y si es palabra que es para usted, es palabra de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, por supuesto que si se habla del pecado y si usted dice, ok, yo ya vine a la iglesia siendo un adúltero, ¿ok? Pero yo quiero seguir siendo un adúltero, pues entonces la palabra va a seguir llegando. Sí. Y eso no quiere decir que yo me voy a tomar todos los días a predicar acerca del adulterio. No, pero a lo que me refiero es que usted, por querer permanecer en su pecado, nunca se va a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque está en pecado. Entonces vienen las personas que vienen buscando fiestas o que vienen buscando solamente que se dé comida los domingos, disculpen, o que otras cosas que nada tienen que ver con el evangelio, otras cosas que nada tienen que ver con el Señor. Entonces, obviamente entre nosotros dicen, no, es que ustedes llevan las cosas muy en serio, ¿verdad? Entonces, pues claro, yo siempre les digo, yo le doy gracias a Dios que el día que el Señor me rescató no estaba bromeando, no estaba jugando.
Entonces, por supuesto que nos tomamos la predicación en serio, por supuesto que nos tomamos nuestro ministerio en serio. Que vamos que las personas de pronto vienen quejándose de otros lugares, de otras iglesias, y nosotros decimos, ok, nosotros estamos predicando conforme a la palabra, nosotros estamos aquí para ayudarte, nosotros estamos aquí para guiarte, para que tu vida sea transformada. No, Pero mejor también no. hay que reconocer que Mejor hay no. personas que no quieren que su Mejor vida no, sea mejor transformada, aquí me quedo. entonces tampoco se sienten a gusto entre Así es. nosotros, Vamos. ¿verdad? Por eso decía yo, sí, es importante señalar lo que los líderes están haciendo mal, pero también nosotros como creyentes o como personas que nos acercamos a la iglesia, reconocer nuestra responsabilidad en todas estas cosas. Así es. Vamos a leer una escritura para... ¿Qué escritura vas a leer? No, léela tú. Vamos a leer una escritura para terminar. ¿Cuál quieres? Esa que tienes ahí. Esa. Mi esposo. Yo quiero compartirles un canto que a mí me gusta mucho, ¿La Biblia tiene cantos? por supuesto, ¿Cuántos cantos tiene la Biblia? muchos. ¿Cuántos Pero son? este es un canto de parte de Dios que a mí me gusta. A mí me gusta escuchar de parte de Dios sus cantos porque expresan lo que Él siente, porque Dios tiene sentimientos. Dice Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Gloria a Este Dios. canto para mí me gusta mucho porque es de parte de Dios y nos explica, aquí habla de Israel y de Judá, pero prácticamente lo que Dios hizo con Israel y con Judá lo hizo con todo el mundo. Todo lo que Dios hizo lo hizo bueno, nos dio todas las herramientas para hacer las cosas bien, nos puso todo en nuestras manos para que fuésemos felices, para que fructificásemos. Dice, nos plantó de vides escogidas y el día que le habíamos de entregar fruto, le dimos uvas silvestres, ¿verdad? Agrias, amargas, un fruto que no era digno de todo lo que Él nos había entregado. Y algo muy interesante, ¿verdad? Él dice, ¿qué voy a hacer yo ahora a mi viña? Díganme, ¿qué más me faltó dar por ustedes? Les di todo. Y me respondieron de esta manera. Y algo muy interesante, dice, le voy a quitar su vallado, le voy a quitar todo lo que le había dado. Hay mucha gente que aún en este mundo reniega y no saben que en realidad nunca hemos vivido fuera de la misericordia de Dios. No saben, dice, aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. No nos damos cuenta de que en realidad no hemos vivido sin Dios. Sí, Por más difícil que nosotros veamos, decir, la lluvia la manda Él. ¿Te imaginas que no la mandara, verdad? Que no pusiera una nube para que el sol no nos queme por completo.
todas estas cosas que Dios hace y que nosotros no tomamos en cuenta todos los días, el despertar, el tener fuerzas para ir a trabajar, el poder llegar tranquilos, el todos los días nos haga llegar con bien a casa, ¿verdad? Que muchos le pedimos, por eso yo se lo pido todos los días, que mi niño salen a trabajar, ¿verdad? O sea, decir que todos los días lleguen a casa y darle gracias porque hasta el día de hoy Él nos ha guardado a todos. Entonces, nos ha dado una vida buena, nos ha puesto en un buen lugar. Vamos a fructificar para Dios un fruto digno que sea agradable delante de su presencia, que sea digno de Él. Amén. Amén, así es. Así con esta escritura vamos a despedirnos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Dios me los bendiga, amén. Amén. Que el Señor les colme de bendiciones, que siempre haya sustento en sus hogares, que los llene de salud a todos aquellos que tengan necesidad de algún bien. Sepan que Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Amén. En Él está puesta nuestra confianza y que sea Él reinando en todos sus hogares. Amén.